Javier Tejedor, un invento más de la Escuela de Música Tradicional de Mieres. Sí, La bandina, la arrancaera. sí, la arrancaera. ¿Por qué la llamaste la arrancaera? Bueno, en la escuela, la sección tradicional, llevamos varios años grabando unas maquetas y yo creo que va 3 años cuando se formó, digamos, lo que ya es esta bandina, porque, bueno, son alumnos que vienen, como los colegios, ¿no? Vienen y salen. Entonces, estos son los últimos que se quedaron, digamos, en la formación. Los fieles. Va 3 años, se presentaron a un concurso de bandinas infantiles y había que buscar un nombre para el grupo. Y digo, pues la arrancaera me parece que va perfecto, porque además ya es el nombre de la tercera maqueta de la escuela, ¿no? ¿Qué método sigues y cómo vas cambiando el chip de una cosa para otra, Javier Tejedor? ¿Cómo vas ubicándote el trabajo en cada sitio? Bueno, yo tengo la fortuna de trabajar en varios sitios con varios instrumentos, con gaita, acordeón diatónico y percusiones, y yo creo que es lo que me da la vida. Porque, como digo yo, si tuviera que encerrarme 8 horas con una gaita nada más todo el día, no podría. Entonces, la diversidad de instrumentos me da mucho aire, y luego, pues, xente moza que le guste y que quiera trabajar con ello, pues, personalmente vale más que el dinero, ¿no? La forma, yo me alimento básicamente de ver esto. Es decir, yo no viera esto, posiblemente o cambiara de profesión o me dedicaría nada más a tocar, no lo sé, pero necesito ver esto para poder seguir trabajando, ¿no? Cuando los veo, pues me veo un poco reflejado, ¿no? Intento que ellos tengan mejores oportunidades de las que tuve yo, que simplemente era, pues, ir con mi hermano a tocar fiestas ya desde muy pequeños, gaita y tambor sobre todo. Ellos tienen la oportunidad de formarse en escuelas, yo creo que un poco mejor, el compartir con muchos instrumentos, y luego, pues, el poder formar sus propias agrupaciones y que programas como este les den las oportunidades de poder tocar y darse a conocer, y sobre todo yo creo que tener experiencias que van a recordar toda su vida, porque yo me acuerdo de las mías de pequeño, con lo cual sé que ellos, aunque ahora no son conscientes, van a recordar esto siempre. La bandina está en la Escuela de Música Tradicional de Mieres. Sí, Conservatorio, Escuela de Música de Mieres. Pero hay 2 miembros de Morcín. 2 miembros muy importantes. Muy importantes. Muy roches también, muy importantes. ¿Sí? Los rochos, Dani y Álvaro. Sí. ¿Qué años tenéis, Dani y Álvaro? 17 tengo. ¿Cuántos? 17 años tengo. 17. ¿Y tú? 12. 12. ¿Empezasteis de la música qué? ¿De guajes del todo, pequeñinos? Sí. Contadme un poco. ¿Cuándo? Yo empecé hace 10 años en Mieres con el acordeón, y luego un poco más tarde empecé a tocar el tambor. ¿Y Dani? ¿Y tú, Dani? Y yo empecé a tocar el saxofón con 6 años, y con 7 empecé a tocar el Tambor. tambor. Sí, he de decirte que curioso, pero mira, Dani toca el tambor y el saxo, Álvaro tambor y acordeón, Nela al piano y acordeón, Paula acordeón y pandereta y canta, Hugo estuvo unos años también con acordeón y percusión, y Nacho toca la batería y el tambor también, o sea que son multiinstrumentistas todos ellos. Nosotros, por ejemplo, en casa, antes cuando teníamos un concierto o algo, tocaba yo solo en casa y practicaba yo solo, pero ahora, al tener a mi hermano en casa que también toca el tambor y el saxo, puedo tocar con él y practicar juntos. Y Paula, que además cantante de raza, porque tu madre lle una gran campeona, ¿eh? Sí. Y diz Diamantina siempre nos dice, la gran cantante Diamantina Rodríguez siempre nos dice que tú puedes ser una grandísima figura en la canción asturiana. Díselo tu madre. No sé. Pero dice que si ella no se mete por medio. Claro. Si mi ¿Cómo madre que no claro? me deja ir a ningún concurso. ¿Cómo? Eso. No te oí, perdona. Que no me deja ir a ningún concurso mi madre. ¿Liliana Castañón no te deja ir en un No. concurso? Hasta que no sea más grande, nada. ¿Tendrá miedo a lo mejor que comas la tostada? No sé. Puede ser. A lo mejor. Oye, ¿y es normal, Javi, que les bandines se cante también? ¿O esto ya es circunstancial porque aprovechando que Paula tiene el voz? Bueno, aprovechando que Paula canta, pues está con nosotros, pero en la escuela hay más crías que tocan pandereta y
y cantan, y bueno, intentaremos que vaya creciendo la bandina y que vaya habiendo más voces también. Yo creo que es muy importante, como no, teniendo a mi hermana ahí, hay que reivindicar Claro. la figura de la panderetera, ¿no? Claro, no te metas en líos. No, pero creo que es algo que te da mucho juego, que evidentemente, siempre digo que la voz y voz. En cualquier agrupación, por muy bueno que sea el músico, en cuanto hay voz, el grupo gana, ¿no? Y con Paula pues ganamos todos. Paula, cántanos un poquitín de alguna canción, anda. ¿Qué quieres cantar? ¿Qué te apetece cantar? No sé, 2 vías tiene el langareo. Venga. Unos dicen viva Sama, otros viva la felguera, y yo como soy angreana, viva la cuenca minera. La verdad que yo nunca fui a clase de cantar ni nada, siempre fue mi madre escuchar cantar a mi madre y yo detrás cantar lo que cantaba ella. Delgadina de cintura, Dices que te cae la saya, dormí conmigo una noche, ya verás cómo te apara del vuelo de una saya, enamoréme yo de la que la llevaba, que de la saya no. las cortinas de la cama son de terciopelo negro, entre cortina y cortina la tocara parece un cielo, del vuelo de una saya enamoréme yo de la que la llevaba, que de la saya no.